barra. We're going to record right now. Bienvenidos. Welcome. Muy bienvenidos. Y vamos a empezar con un pequeño, una prueba pequeña, una pequeña prueba. Uy, ¿dónde está? Eso no. Eso no. Uy, momentito. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Dónde está? Pues con esto. No es prueba. This one is not actually a quiz, pero sí, algo breve que sí se trata de los juegos con palabras. It is about, kind of, you could say, playing with words, some words that have more than one meaning. Y son fáciles. Vamos a ver. Y después del video vamos a hablar de tianguis. We'll share some ideas about little markets after that. Okay. Nombres con varios significados. And es interesante, es interesante porque se trata de nombres o sustantivos, nouns, que tienen más de una definición. Things that have more than one definition. El banco. El banco. Muy obvio. Sí, Es a el bench lugar or a donde se bank. guarda el dinero. Eso es. Lugar para guardar dinero. Place to keep your money. Por muy poco, for very little, yeah? No. Y también el asiento que está en un espacio público. Banco también quiere decir un asiento, a seat, un asiento en un lugar público. Banco también quiere decir bench. Qué curioso, ¿no? La barra. La barra. Es una pieza de pan alargada. Una barra es el pan entero, pero de forma así, ¿sí? Una barra, loaf. El mostrador de un bar. Y también el mostrador de un bar. Mostrador es como counter, ¿sí? La barra. Well, belly up to the bar, that kind of bar, ¿sí? No es todo el edificio del bar, sino el mostrador, the counter. Aquí, bien. Barra. Y también un signo ortográfico. También un signo ortográfico. Barra, sí. Slash, ¿sí? Se usa barra para slash. La batería. Batería. Es Drums. el acumulador de electricidad que llevan los aparatos electrónicos. Sí. Acumulador de electricidad, batería como la palabra inglesa, ¿no? Battery. You also sometimes hear the word pila used for a battery, pero batería tiene otra Y también el definición. conjunto de instrumentos de percusión que forman un todo y es tocado por una única persona. Instrumentos de percusión. Entonces, batería es más como drum kit. Diríamos en inglés drum kit o set of drums. Es la batería. La carta. La carta. Fácil. Es el papel escrito que se envía cerrado a otra persona para comunicarse. Letter. Claro. Qué fácil.
La lista de platos de un restaurante. Carta se puede usar para equivalente de un menú. El equivalente de menú, carta. Carta del día, menu of the day. Y también las piezas de unos juegos de azar. Oh, y también, sí. A veces se dice naipes o cartas para jugar un juego de azar. Juego de azar es a game of chance, ¿no? Como playing cards. La copa. La copa. Es un vaso con pie. Vaso con pie. A glass with a foot. El No se premio dice que se pata. da en las competiciones deportivas. Premio deportivo, a cup, como Copa Mundial, es un dibujo de Y Copa también la Mundial. parte superior de un árbol. Y parte superior de un árbol. ¿Cómo diríamos esto en inglés? Treetops? No sé. Crown. Crown, gracias, sí, quizás crown. Sí. Canopy, pero canopy es más para una selva, ¿no? Una selva. It would be more for like a whole forest, I think. La estación. Estación. Es cada una de las 4 partes en las que se divide el año. Primavera, verano, otoño e invierno. Season, claro. Fácil. Y también el lugar donde paran los trenes y los autobuses. Sí, parada. A stop. Parada de trenes y autobuses, a station. La fuente. Es una instalación de la que sale agua. Una fuente para beber agua. Y pero también un el lugar plato público. grande que se usa para servir los alimentos. Sí. Una fuente también como platter o tray, ¿sí? Para servir alimentos, pero para servir algo grande, ¿no? Generally for something really big. No es un plato grande. Hoja. Es la lámina de papel en la que se escribe. Fácil, ¿sí? Hoja de papel, a sheet La of parte de las paper. plantas que crece. Sí, ¿recuerdan ustedes loose leaf paper? El término loose leaf paper en inglés, sí, loose leaf, sí, pero es así, esa hoja, sí. Sheet of paper. En las ramas y suele ser de color verde. Fácil, hoja, leaf, literalmente la hoja de una y planta. También la cuchilla de las armas blancas. Cuchilla de la cuchilla de armas blancas. Sí. Aquí como blade, sí, de una espada. Blade. La lengua. La lengua. Es el órgano que se encuentra dentro de la boca. Y también el idioma. El idioma. Language. Idioma, lenguaje son equivalentes. Mono. Es un animal. Un animal como este animal. Y también una prenda de ropa de una sola pieza que cubre todo el cuerpo. Sí. Creo que se usa en España. I think this is a term used only in Spain. I don't think they use prenda. Como overall.
Sí, overall. Es también una enfermedad de los órganos. Quizás, pero no sé en español. No sé exactamente. Se usa también mono, muy mono, pero como jerga. Mono is also used as a slang term. Es muy mono. I think, again, this one is more peculiar to Spain. Muy mono sería como cute, good looking. So sometimes it's used in that sense, but that is considered kind of a slang-ish term, not a La proper muñeca. noun. None of these are slang. Es Muñeca. la articulación que une la mano con el resto del brazo. Eso es. Articulación, a joint, entre la mano y el brazo. Y también un juguete con forma de niña. Sí, sí, doll también. ¿Y por qué why? No sé, pero... El pico. El pico. Es la parte superior de una montaña. Como peak en inglés. Summit, peak. La cima, el pico. Una herramienta para romper piedras. Pick. Pick, sí. Y también la boca de las aves. Boca de aves. Boca de aves. También pico, beak. Beak. Sí, aquí. La planta. Qué fácil. Es un organismo vegetal. Sí, claro. Todo el mundo sabe eso. Un nivel dentro de un edificio. Un nivel dentro de un edificio también. Como decir un piso, pero planta, floors. ¿Sí? Niveles, floors, levels. Y también la parte inferior del pie. La parte inferior. Sí. La planta. El tiempo. La planta como inferior. Sole, S-O-L-E. Sole of the foot. Marilyn? Sí. Okay, La Planta Piso, that's the ground floor, the first floor of a building. Here it's showing the middle level. Am I correct in saying this? Sí, por lo general se usa como planta baja, especialmente planta baja, low, como diríamos, ground floor en inglés. El equivalente de ground floor es planta baja. Y entonces, primer piso, segundo piso, tercer piso, etcétera. Pero planta se puede usar para cada nivel técnicamente. En la conversación no es muy común decir segunda planta, por ejemplo. Sería segundo piso, ¿no? Segundo piso. Pero planta baja, sí. Puede referirse Y al paso tiempo. de las horas y minutos. Horas y minutos, time. En un sentido muy general. Y también Time. al estado atmosférico. Estado atmosférico, weather, claro. La Tierra. La Tierra, uy, qué fácil. Es el planeta en el que vivimos. Earth. La superficie del planeta que no está ocupada por el mar. Land. Tierra también como land. Y también el material blando que compone el suelo natural. Material blando sería como soft material. Suelo, aquí tierra como soil. Entonces, tierra puede indicar
todo el planeta, land también o soil a veces, sí, ground, earth, earth como loam, earth como para plantar semillas así. La vela La vela. es el objeto de cera que se usa para dar luz. Objeto de cera. Cera es wax. Una vela. Y también la Candle. pieza de lona que utilizan los barcos para impulsarse con el viento. Pieza de lona. Lona. The boat sail. Sí, exacto, exacto. A tarp you use to push boats through the water. Impulsar. Impulsar, give them impetus to move, ¿sí? Eso es. Ok. Vale, muy bien. Bueno, un juego breve para practicar varias definiciones, ¿bien? Y bueno, a ver, ahora vamos a empezar con otras cosas. Vamos quiero hablar de ese vídeo de los tianguis. ¿Entienden ustedes lo que es un tianguis? Es un término muy mexicano, no es técnicamente, pues sí, viene de otra lengua, viene del náhuatl, entonces no es originalmente una palabra española, pero indica un mercado generalmente más o menos al aire libre, bien, en las calles. Un tianguis y no tenemos buen equivalente aquí en Estados Unidos, quizás un poquito como farmers market, pero farmers market en Estados Unidos no es exactamente como un tianguis. Hay alguien que, sí, Esteban. I assume it's still the swap and shop off of Washington and Phoenix. Ay, sí. Like that. ¿Sí? ¿No? Sí, tenemos también el término también en inglés sería como swap mart o flea market. Encontré un video que tenía el título un mercado de pulgas. Pulgas sería como fleas, literalmente. That is the only time I have ever seen somebody actually use the word pulgas, the word for flea in Spanish, with flea market. I've always heard it as tianguis, pero quizás aquí en Estados Unidos se usa más. Pero tianguis es el término en español, claro, en español, especialmente de México. Ok. Bueno, ¿qué información fue una sorpresa para ustedes sobre los tianguis? ¿Alguna sorpresa o no? Nada. La edad de esa. Is it masculine or feminine? ¿Tianguis? Yeah. Creo que es el tianguis. Creo que es el tianguis. Los tianguis, entonces sí, los tianguis. Tianguis. El edad de ese. It goes back ancient. La edad. Sí. El origen. Sí. El origen del tianguis, de los tianguis. Sí es interesante porque el origen tiene raíces, it has roots, tiene raíces en la sociedad azteca, ¿verdad? Sí. Con miles y miles de clientes y vendedores y todo eso. Exacto.
lo que me sorprendió mucho fue esta cosa de, pues, dos cosas. Sí, trueque, bartering, sí, fue una sorpresa, me sorprendió mucho, pero es lógico, ¿no? Porque no tenían monedas específicas en la civilización azteca, así que tendría que cambiar con algo, que tener comercio con algo, y si no hay monedas, claro que tienen que usar el trueque, bartering, ¿no? Y que había jueces en los tiempos de los aztecas, jueces, judges, ¿sí? Para averiguar si el cambio fue algo justo o ilegal, así. Bueno, y también que usaron, tenían algo, no era moneda, pero cambiaron también con trueque y con una segunda cosa. La segunda cosa, Cacao. cacao. Sí, semilla. Cacao. Bien, wow. Pero otra vez sería lógico, ¿no? Sería lógico. Y que tenían un toque de queda, al final del día, en un día del mercado, de los tianguis originales en los tiempos aztecas, había un toque de queda. There was a curfew, ¿sí? Después de un día del mercado, para evitar el robo, después de terminar el día de comercio. Y eso me sorprendió muchísimo. Y, y aquí también en la lista de vocabulario les dieron a ustedes otro término que no es un término de comercio, pero si alguien encuentra algo o si algo está tirado al suelo. Tirar es como throw, ¿no? Throw. Pero cuando David habló de niño, una vez encontró, ¿cuánto? 20 pesos, algo así, 25 pesos, sí, tirados al suelo. Tirados al suelo no quiere decir, en disgusto algo, no, tira moneda, no, es como tirado al suelo, es just lying there on the ground, ¿sí? Se dice tirado al suelo, está tirado. Entonces, sí, hay agua tirada en el piso, there's spilled water, there's water lying around on the floor. Encontramos a un amigo tirado en el piso, we found our friend laying on the floor. No dejes tus juguetes tirados en el piso. Don't leave your toys, and not thrown like in anger, but your toys scattered. Sí, scattered or lying around. Sí, en el piso. Así es, ¿ok? ¿Vale? ¿Había algo más que les sorprendió? Anything else that surprised you about tianguis? Ivette, sí, dime. Dijeron también que si te cogieron robando, te matan. Hey, muy severo, ¿no? Sí. Muy grave. Se consideraba un delito, un crimen muy grave, robar. Sí, hay un castigo fatal. Fatal punishment. Bien, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Las palabras guaritos, guarita. Ah, Yo pensé
un güero es un hombre de blanco, piel, sí. Rubio. Sí, y ojos azules, pero todo Sí, se llaman güerito. sí, sí. Incluso el más moreno. Sí. Incluso la persona más morena del mundo, sí, eh, es una manera de saludar a todo el mundo. Sí, principalmente cuando usamos o oímos el término güero, pensamos en, bueno, gringo, alguien de Estados Unidos muy rubio, de piel muy blanca, así, pero que se usa güero para referirse a todo el mundo, como un cliente, cualquier cliente, any old customer. Sí, sí. Reinita, me sorprendió, Reinita. A veces se dice, ay, Reinita, Queenie, sí. Es un poquito cariñoso, ¿no? Usar un término así. So Marilyn, what was the root of this guerito? Was that like guerrero, like a small soldier or something like that, or warrior? Güero, güero, Guerito, guerita. güero con umlaut with the double dot. Pásale, guerito. Sí, güerito. Oh, sí, güerito, con umlaut, güerito. El origen es interesante. La semana pasada acabo de ver algo en el origen. Creo que, bueno, no sé exactamente. Creo que no exista solamente una teoría sobre el origen de güero o güerito. Tiene que tener un origen, pero no sé exactamente de dónde viene, ¿sí? I don't know really where it comes from. Creo que viene de México, que el término no viene de España, en mi experiencia, pero a ver, no sé exactamente. Voy a buscar un momento. No. Meaning, sentido, definición no es lo mismo que el origen. Voy a buscar esa información para la semana que viene, Royce, porque yo sé que he visto algo en algún lugar, pero no recuerdo exactamente, pero voy a buscar cuál es el origen de güerito o güero. Hay varias teorías, creo. Es buena pregunta. Ok. Y algo más. Algo más. Algunos de ustedes han visto un tianguis. Have any of you ever been through a tianguis? No. No, no. Ni yo tampoco, de veras. Paseaba por varios mercados al aire libre, pero no con un tianguis específicamente. Sí tengo un vídeo, pero no vamos a ver todo el vídeo. Vamos a ver trocitos, little pieces, ¿bien? Porque hablan mucho inglés en el vídeo, pero sirve para darnos una idea de cómo se siente andar y ver todo en un tianguis. Aquí, y voy sí, es así. Cuando hablaron cuando hablaron a Ana y David
de los vehículos, la cantidad de vehículos en un tianguis sí es verdad. Se puede ver, you can see, un momentito, la cantidad de vehículos aquí, ¿verdad? Perdón. Aquí, la cantidad de vehículos aquí. Y muchos de esos vehículos, me imagino, son de los vendedores, pero la cantidad de vehículos es increíble. Entonces, es difícil. Ana y David nos dijeron que es muy difícil incluso caminar por un tianguis o a estacionar y letreros, signs por todas partes. A veces se puede encontrar ropa con etiquetas, se dicen Goodwill, Guy. A ver, a veces se puede ver en un tianguis la etiqueta original. You can see the original tag of the store. It really came from way back when. Que es muy curioso. Hay etiquetas así que describen la tienda original de la prenda de ropa y mucha ropa, claro, cada tipo de cosa. Uy, hay juguetes, cartas. Es como, no sé, no es exacta, pues sí, es muy similar, sí, claro, a una flea market, exactamente. Iba a decir Walmart, pero no. Cubiertas, medicamentos, uy, cuestionables. Todo tipo de equipo que existe tienen algo en un tianguis, maletas, frutas, verduras, un poquito de todo. Y había algo de cosméticos, pero sí, de veras, sí que tienen comida callejera principalmente, ¿no? Creo que he estado en mercados muy similares en países como Bolivia, Perú, Birmania, en Asia. Sí. Sí. No es exactamente lo mismo, pero muy similar. Sí, muy similar, sí. Entonces, cuando hablan de tianguis, se puede tener la misma experiencia en otros países, aunque los mercados no se llaman tianguis, ¿verdad? No. Entonces, en Asia sería muy común tener mercados al aire libre. En Sudamérica, si se va a Bolivia y a Ecuador, hay un mercado muy grande en Ecuador, sí, en Otavalo, exacto, Otavalo, pero generalmente creo que se usa el término más en Sudamérica como mercado al aire libre, más que tianguis. Tianguis es algo específico en México, ¿verdad? ¿Había otros mercados que ustedes habían visto algún día? Any other markets you guys had seen? Sí, ¿y dónde? En Asia, sí. Tenían comida también, Miguel, en los mercados en Asia, ¿verdad? Casi todos. Casi todos, ok. Vale, magnífico. ¿Otros lugares? Hay igual en Buenos Aires, en las calles ahí.
Sí, siempre en las calles, sí. Y un día de la semana, generalmente. Sí. Un día muy regular, un día específico cada semana. Se repite todo, you do it all over again. Sí. ¿Otras experiencias o no? No, En nada. Mónaco, cada mañana en Mónaco. En Mónaco. Para vender frutas y legumbres, comida para cocinar por el resto del día. Ok. Mónaco es realmente una ciudad grande, ¿no? Y es una ciudad muy lujosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, Teresa, si la ciudad de Mónaco es una ciudad lujosa, también es lujoso el mercado allí. No es normal. Normal. Es Okay. para toda la gente, ricos y pobres, los trabajadores, antes de empezar el trabajo o cuando salgan del trabajo. Ok. Bien, entonces algo muy normal, ¿sí? Es difícil tener, a veces, sí, visité una vez, quizás 2 veces, un mercado en Mesa. Tienen un mercado al aire libre en la calle principal, en la calle Main. Creo que sí, es el jueves. Hay un mercado los jueves, pero principalmente para verduras y frutas. No tienen cosas como naipes, cubiertos, platos, ni ropa, ni nada de eso, solamente para comida. También había un mercado. Recuerdo muy bien que había un mercado al aire libre en el pueblo donde nací, pero solamente para verduras y frutas, y solamente desde abril o quizás mayo hasta septiembre. Claro, en el invierno no. Bueno, ok. Sí, Marilyn. Sí. ¿Permiten que los vendedores duerman en los puestos durante la noche? En los tianguis. En los tianguis creo que no, porque solamente tienen los tianguis un día de la semana. Siempre hay un día específico y hay varios tianguis en muchas partes de una ciudad. Si es una ciudad muy grande como Ciudad de México, en un lugar rural, claro, me imagino hay solamente un tianguis, pero creo que no, Roy, porque se cierra una parte de la calle para tener el tianguis. Y así que solamente se abre un día a la semana. Entonces, en una colonia, one neighborhood, sí, quizás el día de tianguis es el lunes. En otra colonia muy lejos sería el miércoles o así, solamente un día. Me imagino que no duermen. Sí, entiendo, gracias. Creo que no. Pero es buena pregunta, sí. Porque sería difícil vigilar todo, right? Watch over everything. Sería muy difícil. Ok. Bueno, algo más. ¿Tienen otras impresiones, otras experiencias o no?
todavía los vendedores vendían las mascotas. Las mascotas. Oh, las mascotas. Ah, a veces creo que sí, pero creo que depende de la colonia. Depende de la colonia. Depends on the neighborhood. Creo. Yo sé que en España sí existen tiendas con mascotas, con cachorros y gatitos y todo eso, pero no tienen mascotas en todos los tianguis, creo. Bueno, sí, mascotas, qué raro, ¿no? Ok, bueno, ¿qué más? ¿Algo más o no? No, nada, ok, vale. Vamos a empezar con otras cosas y quiero empezar con un poquito de, ¿dónde está? Les mandé otro vídeo de las palabras y, perdón, un momentito. Tengo que arreglar mi pantalla. ¿Qué pasó aquí? Una vez más. Bien, bueno. Las diferencias entre fácil, sencillo y simple. Y decimos más o menos en inglés easy, ¿no? Pero hay diferencias muy sutiles. There are some real subtle differences. Sí, hay los dos jóvenes hablaron de las diferencias entre fácil, sencillo y simple. Y nos dijeron que fácil, easy, que quizás es la primera palabra de este tipo que aprendemos cuando aprendemos español, fácil, easy, ok, pero la actividad no requiere mucho esfuerzo. Y lo opuesto sería difícil, claro, ¿ok? La actividad requiere mucho esfuerzo, pero esta cosa es algo que a veces no sabemos o quizás no usamos, pero sí es importante. Es frecuente usar fácil y un infinitivo. Por ejemplo, en inglés diría, this dish is easy to cook, y solamente decimos en inglés to cook, pero en español hay que expresar, si se usa fácil para expresar esa idea, este plato es fácil de cocinar. El español es fácil de hablar. Este coche, este carro es fácil de reparar, es fácil de arreglar, algo así. Si queremos decir como en inglés, it's easy to cook, easy to fix, easy to make. Y entonces necesitamos decir fácil de y el infinitivo. Entonces, fácil y lo opuesto es difícil. Entonces, sencillo es casi equivalente a fácil, pero tiene más el sentido de simple, plain, ¿sí? Sencillo, no requiere muchos pasos, doesn't require a lot of steps. Cualquier persona puede hacer la actividad. Any person at all could do an activity if it talks about an activity, ¿sí? Es algo sin decoración, sin detalles, sin lujos, algo muy sencillo. Well, Sí. en inglés,
no hacemos esta distinción entre simple and easy. ¿Es lo mismo en español o es más distinción? Muchas veces se puede, a veces, con frecuencia, se puede intercambiar los términos. A veces son casi equivalentes, casi, almost. They're really close. You will hear people use one or the other. And I actually went to a few other sites to check on that because I have heard even simple and sencillo used as equivalents. Sencillo es como simple y simple es como simple. There are some people who will tell you, well, there's really no difference. No hay ninguna diferencia entre fácil, sencillo, simple, pero hay cositas. So the little thing to take away from that really, I think, en mi opinión, para mí, this little detail down here that I've got highlighted is an important thing to know because we English speakers often don't remember to do this extra little step. Es fácil de cocinar, es fácil de preparar, es fácil de aprender. It's easy to learn. We forget to use that little word de. It's easy to do something. We often forget that little word de when we want to express it in Spanish, but you should really have that little word de when it's fácil de, easy to do something. Would you ever have a Spanish speaker like talk about lifting a ton, where they say it's difícil pero sencillo? Because it's one step. Quizás sí, eso es. Es difícil. Requiere mucho esfuerzo, sí. It is difficult. It is difficult, pero hay solamente, pero no es complicado. No es complicado. It's not complicated. No es complicado levantar una piedra enorme, sí, pero sí es difícil. Marilyn? Sí. In regards to difícil, would you say difícil de cocinar? Would that de still be in there? Difícil de cocinar, sí. Okay, gracias. Sí, igual. Pero creo que se oye más, es fácil de, this is easy to do. En la conversación normal, de la conversación cotidiana, the everyday conversation, es más frecuente oír, oh, eso es fácil de hacer, that's easy to do. Y si quieres expresar, oh, it's easy to do, es fácil de hacer, entonces tenemos sí sencillo y complicado. Complicado requiere muchos pasos, hay que hacer varias cosas una tras otra. You've got to do many things one after another, ¿sí? Simple y complejo. Simple indica que no tiene muchos elementos. So you do often hear these words used in an interchangeable way, and it would not be the world's worst infraction. It would not be an egregious thing. People would absolutely know what you're doing, but they did want to sort of show you some differences in how these terms are used. Simple, complejo, sencillo, complicado, así. Ok, un ejemplo. Si tenemos aquí, if we have here, si tenemos aquí dos vestidos de boda. Si quiero describir este vestido a la izquierda, ¿qué podría decir? What could I say? ¿Qué podría decir sobre el vestido a la izquierda?
Es un vestido, muy complicado de hacer. sí, muy difícil de hacer, muy complicado de hacer porque tiene muchos elementos, ¿sí? Tiene perlitas y mucho encaje, lots of lace. Sí, tiene un montón de tela, a ton of fabric. Tela muy delicada encima de otra tela debajo del encaje, underneath the lace, sí, bien. Y sería difícil de coser. No es fácil de coser, no es nada fácil de coser un vestido como este a la izquierda. Es un vestido muy complicado de coser. ¿Y cómo podríamos describir este vestido a la derecha? A la derecha. Es más, es una mirando más, no, ¿cómo se dice? It's a look. Es más sencillo. It's a look, es más sencillo, sí. But I was trying to get the word. It's a look. It's a style. Un estilo. Es un estilo más sencillo, más limpio, más Sí. Y elegante. elegante. Es más elegante, es más, aunque es y no es un simple vestido, it's not without any adornments, técnicamente, no, pero sí, es un vestido sencillo porque tiene líneas muy simples, tiene, no tiene muchos adornos, no tiene una gran cantidad de adornos. Bien. Bueno, ok. ¿Cómo podríamos describir dos salas? Dos salas así. A la izquierda, muy minimalista. Una sala minimalista. Sencillo. Pero un salón muy... Es una salón muy fácil y sencillo para pintar. Es fácil de pintar. Easy to paint. Es fácil de pintar. Claro, sí. Es un cuarto, un salón bastante simple. Bastante simple. Y podríamos usar también sencillo, pero simple. No tiene muchas cosas, ¿sí? Pero aquí con este salón aquí, esta sala muy grande, es un cuarto muy complejo, ¿no? Sí. Sería difícil de limpiar, difícil de mantener. Testado. Sí, Hay demasiado, too much. Tiene demasiado. Sí, es de un estilo casi barroco, ¿no? Algo, sí. Tiene cosas muy elegantes, muy formales. Es un lugar, un cuarto muy formal. Pero a la izquierda tenemos un cuarto, un salón, una sala muy simple, sin muchos adornos. Aquí, ok. Vale, a ver,
Si queremos hablar también de... si queremos hablar también de lugares, if we also want to talk about places, ¿sí? La foto aquí representa un restaurante, un café de comida rápida, ¿no? De servicio rápido. Entonces, es un restaurante muy sencillo, ¿bien? Un café, algo muy sencillo. Pero si vamos a otro lugar, por ejemplo, como este restaurante, sí, entonces, es difícil de pedir una comida, es un restaurante muy formal aquí. Lujoso también, ¿no? Sí, muy lujoso. O, por ejemplo, lo que quiero decir, debo expresar otra idea con esto. Un momentito. Aquí en un café muy simple, es fácil de pedir o es fácil de ordenar un bocadillo, un café, algo de comer muy rápidamente. Es fácil de ordenar rápidamente, es fácil de pedir algo y salir con comida para llevar, with, takeout, ¿sí? Pero aquí, en otro ejemplo, en otro restaurante, no sería nada fácil de ordenar una comida porque es otro tipo de servicio, ¿no? Sí. Habría meseros allí. Hay meseros, hay un chef especial, hay un mesero especial para servir el vino también, me imagino, ¿verdad? En esos lugares de más lujo. Bien, bueno. A ver. Güero, y tenemos, sí, Teresa, tienes algo de güero también, sí, güero comes from güero, empty, from the phrase huevo, güero, an empty egg that was lost due to incubation. Wow. Huevo güero became associated with a sick person, and from this, the association came, muy pálido, somebody who's very pallid. Qué interesante. Wiktionary. Ay, no sirve bien. Well, that is a good bit of information. I'm going to see if I can find more on güero, though, because I believe, creo que sí, I do believe that there are a whole bunch of theories of the origin of güero, but that makes some sense. Huevo güero, how that could evolve into güero. Sí. Ay, a ver. Like a pale egg. Pale egg. A pallid egg. A pale egg. Y así, bien. Ok. Me gusta mucho. Ok. A ver. Bueno, quiero hablar también de otra cosa. ¿Cómo es? Y esto es más para compartir ideas. Si queremos hablar, especialmente en español, hay una gran variedad de verbos, de ideas que se usan para expresar success, actually making it, achieving it, doing it. Wow.
That person nailed it. Wow, that person struck it rich. Hay una gran variedad de palabras que se usa para expresar tener éxito. Tener éxito, ¿bien? Y tener éxito es, en inglés, Achieve success. Have success. yeah, to be successful. But there are lots of different verbs that are used in Spanish to talk about éxito, whether it's really hitting it big or just managing to get something done. Lograr, ¿no? Exacto. Exacto. Lograr. Okay, vamos a ver aquí. So we're going to take a look at lograr. Lograr es una de las palabras más usadas para expresar la idea de tener éxito. Lograr doesn't have a really great translation in English because sometimes we use other things to really convey what lograr means. At least I don't think, we use different, I guess here's the difference. Aquí tenemos la diferencia. En inglés se expresa la idea de lograr con muchas palabras, pero no hay una sola palabra en inglés, de veras. Lograr, por ejemplo, Natalia Oreiro logró convertirse en una auténtica diva de la televisión, de la música pop. Y se traduce como managed y bueno, sí, así es, managed. Sometimes managed in English has more the idea of, wow, you really struggled with it. And I guess logro does convey that idea of you struggle with something and you achieve an end goal after doing it. Lograr es como tener éxito. It's like being successful. A lot of times when somebody really wants to say something like, wow, I did it. You would think you would translate it literally as lo hice. But if it's something like the end of a competition and somebody won and they say, wow, I did it, usually you'll hear them say, lo logré. And it really doesn't mean I managed it either. It's, I did it. Lograr indicates achievement. Achieve is almost a better word to translate with lograr, to achieve something after a lot of effort. So yeah, lograr is something that you hear quite a lot. Y hay otros. Sí, okay, aquí se dice. The verb means to achieve. Achieve es mejor. That might be the best translation. Obtain, to manage, to succeed. And sometimes really succeed is the best translation. I think achieve and succeed are the best. So lograr es buena palabra. Entonces, sí, felicitaciones, lo lograste. Congrats, you did it. Como eso, ¿sí? An approximate synonym, they tell us, is ganar, but ganar es más como win, ¿no? And yeah, people will say lo logré when they win something quite often, if it's a game of skill that, you've been working at really, really hard, not winning la loteria, because there it's just plain on ganar, because all you did was buy a ticket. Pero así, ¿ok? Sí. So, ganar, ganar you hear with sporting games, and you also hear with
loteria, any kind of, a lottery kind of thing. One would think that you would use lograr for elections, unless you're in a safe district. Oh, es buen punto. That is a good point. Okay. A ver. Generally, you'll hear alguien ganó, someone won. Alguien ganó la elección. But you will also hear people saying things like, bueno, el candidato logró ganar la elección. Logró ganar. And he managed to win, but it's got more the idea of, wow, he achieved it. He won. And you might hear those combined with an election. I've heard them combined with an election. He worked very hard to win. I think that they use lograr y ganar conjunto. A veces hay que trabajar mucho con ganar, pero a veces you can drop the lograr if you come from like a highly gerrymandered district. All you gotta do is be breathing. Sí, eso es. Okay. Pero lograr indica que hay mucho esfuerzo. That really, really does indicate that there is a lot of effort. También. Eso no. También hay otra palabra. Voy a usar el pizarrón. I'm going to use the actual whiteboard here so we can take a look at different words that are used when we talk about achievement. Because, actually, even in English, these have kind of different meanings. To achieve is really different than managing, isn't it? No? Is different. And, achieve is more akin to that idea of succeed. Yeah, that you've had to work, and manage might be, I would say, like a lower tier. You just kind of less effort. You hold it. Yeah, you hold it together. You maybe had to put a lot of effort into it, but you hold it together. But it might not be like true, wow, éxito, sí, tener éxito. But I would say tener éxito would be like on a very same level with, achieve or manage, or achieve or succeed. So for those, we generally get these ideas of lograr, maybe ganar, tener éxito. Also this one, destacarse. This kind of carries a similar meaning. It's not exactly the same as lograr, pero destacarse es como to stand out to stand out of the crowd, to be notable. Oh, to stand out, to be notable for something. ¿Sí? Como, por ejemplo, Barça, el equipo de fútbol de Barcelona, que se llama Barça como apodo, es el nickname, Barça, se destaca en el mundo del fútbol. They stand out. They stand out in the world of football, or the soccer, ¿sí? Destacarse. Se destaca, to stand out. So we wind up having lots of words to talk about success and achieving. And then we get words that might be more, maybe a little level below, but it doesn't mean that you're not working hard, but words that might be talking about managing,
to do something. And one of the lowest levels, but one of the easiest ones to understand is if we put poder into pretérito. Okay, it has this idea of you managed to do something. You got it done. And it doesn't really indicate a high level of achievement or a low level of achievement, just that you got it done. So, okay, entonces un ejemplo. Pude comprar todas las cosas en el mismo supermercado. Oh, I managed to buy all the stuff in the same supermarket. I didn't have to go to two of them. See? Es muy distinto. It's very, and this kind of carries back to what we did last week. Es una cosa decir, podía, por ejemplo, podía montar en bici. I was able, meaning just I had the ability. I was able to ride a bike, no? Pero, you know, let's say you're waiting for good weather, ¿sí? Así, si estamos pensando en no en la habilidad, pero hiciste la cosa. Did you actually do that thing? Pude montar en bici el sábado, por ejemplo, porque tenía tiempo libre. I managed to fit in a bike ride on Saturday because I had free time, ¿sí? Y aquí es más como I managed to do it. I actually did that action. Here it's that I had the ability. I used to have that ability for an indefinite period of time, long time. Pero aquí más como, oh, I managed to fit in a bike ride. I actually did a bike ride, right? I managed to fit that in. I actually did it. So that would be the lowest level of managed. Pero hay otras maneras de expresar un poquito aquí ideas como managing to do something, como por ejemplo dirigir. Dirigir y dicen aquí los empleados están hartos, they're fed up, están hartos de la forma en la que los ejecutivos dirigen la empresa. Manage a company. And it looks like direct. It kind of does mean direct. Dirigir can be used for un conductor, pero no conductor como beep beep, un conductor de una orquesta, an orchestra conductor. You could use dirigir for in that sense as well. ¿Sí? Pero dirigir aquí como dirigir una empresa. You're directing a company, but you're really managing a company. Y se puede decir también administrar. Como conozco a la mujer que administra la filial sudamericana de la empresa. Filial es como branch, you know, a branch office, filial. Bien, administra. Administer, bueno, sí, lógico, ¿verdad? Gestionar. No sé por qué, pero en las últimas semanas he visto esa palabra un montón de veces. I've been seeing this word a ton in the reading I've done the last few weeks for some reason. En su nuevo cargo, él gestionará todas las operaciones de la informática. In his new job, he will manage. Y gestionar es manage como oversee. Exactamente como dirigir, ¿sí? A veces se puede decir sí, manejar, ¿sí?
Manejar es más como en conversación, como drive a car, pero sí. Y también este verbo aquí, conseguir, conseguir to get. This is one of our get words, conseguir. We managed to finish. Conseguimos terminar. Conseguir has many meanings. Sometimes it is, to get something, to get a thing. But here they're using it with a verb, con un verbo. Conseguimos terminar el proyecto. Sin ti, without you. And then they put lograr here at the end. But you hear lograr a whole lot. A pesar de la lluvia, logré salir a correr. In spite of the rain, I managed to go for a run. I succeeded in going out for a run. So, bueno, sí, entonces hay muchas maneras de expresar tener éxito. Yeah, get her done kind of thing. Okay, bien. Vale. And next week, I want to take a look at some ideas with get. So I want you to start thinking. Quiero es que ustedes empiecen a pensar en el problema de la semana que viene. ¿Cómo se expresa get? Obtener. Es una palabra, sí. Llegar es posible, ¿no? Conseguir. Conseguir es uno, sí. Obtener es otro. Y la palabra get en inglés es causa confusión. The ways that we use get in English are extremely confusing. You can get mad. You can get stuck. You can get it. You can get up. You could, in the 70s, if you were dancing, get down. You could get going, right? Get wasted. Get wasted. Yeah. All right. So, get, in English, get is a get high. Yeah. Get wasted, So would get that be high. ponerse? Yeah. So I want you to take some little notes. Don't do like a ton of research, but just think a little bit. What comes to mind? What are some ways to talking about get in Spanish? And there's going to be a variety of ways, and it's going to be, wow, they are legion. So we're going to take a look at a lot of examples with that. So, bueno, entonces, la tarea es, piensen, por favor, piensen bien y tomen apuntes. So, sugerencias, suggestions, quizás 2 o 3 cosas, nada más. No quiero una lista como del diccionario. I don't want like a dictionary list, pero things that come to mind, ¿sí? Cosas que se notan, bueno, sí, usamos esta palabra en español para expresar get. En este contexto, in this context, and give a little context. Entonces, quizás 3 cosas, maybe 3 things. And if you can only come up with 2, está bien, that's okay too. But a little short example, for each of your 2 or 3 examples. Sí, como tarea. Okay. Bueno. Entonces, then I want to leave with one little snippet of a tour thing. Sí, nos quedan 10 minutos. Perfecto. This is about perfect. I will give you the whole video to watch also in your email, your weekly email, because there's an interesting historical thing at the end. And if you like historical things, it'll be an interesting and somewhat creepy thing. Well, yeah, somewhat creepy. But
in the beginning part of the video, she talks about this building. Sí, este edificio que tengo como el fondo, I have as my background. Y es de gran interés. And there were a whole lot of videos on this, but some of them, there was one guy who was a Cuban who had a really thick Cuban accent. And I swear that man swallowed every S he pronounced. So it was a very good video, but he would have been a little bit tougher to understand. Every S got swallowed. So I decided to go with somebody who was very, very easy to understand. I'm going to put the closed captions on. And you're going to hear some words pronounced a little bit differently because this is a place in Catalonia. And because it is in Catalonia, some of the words, the actual name for the building is a name in Catalan. It sounds kind of Spanish, but a little off because it's Catalan, really. Es Catalan. ¿Pueden ver la mujer aquí? Can you guys give me a verbal? Yes, I see her. Sí, sí la veo. Ok, es la persona que, y el título es La historia del Palau de la Música Catalana de Barcelona. So she's going to talk about who built it and what the style is about and all that kind of stuff. Sí, es como un video de viaje. Una obra magnífica, el Palau de la Música, realizado por el arquitecto modernista. And notice, realizado is one of those verbs kind of like lograr. Realizado. It's a building that was actually, they built it. Realizado. That they achieved that thing, they actually did it. Created. It was created. Realizado. But it was a dream created, realizado. Está Luis Domènech y Montaner. En este y miren el nombre. Take a look at the name. That is a very Catalan name. I don't even know how to pronounce that. But it'll either Domènech, I think. Luis, but you can see it's like Luis, but it's got the double L. That double L thing is kind of common in a lot of Catalan words. Y Montaner, instead of E with an Y with the Y with the Y, they use just the letter I. So he does use a double apellido, un doble apellido. Okay. En este video vamos a hablar un poco sobre la vida del arquitecto, sobre el Palau como tal, pero queremos sobre todo explicar por qué nos quedaron estas imágenes tan impactantes del Palau. Es decir, vamos a explicar por qué en un momento de la historia pues el auditorio estuvo lleno de esvásticas y aquí se celebraron entonces homenajes al nazismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. So the second half they're going to talk about the nasty little Nazi thing, yeah. But the whole thing is not about Nazis. Bueno, empezando este video vamos a hablar un poco de la biografía de Luis Domènech y Montaner, que generalmente no hacemos esto, no hablamos de las biografías, pero en este caso yo creo que es necesario, primero, porque Domènech pues, es un arquitecto excepcional, y segundo, pues este señor tiene un problema y es que él va a desarrollar su vida y su obra al mismo tiempo que Antonio Gaudí. Por lo tanto... Entonces eran contemporáneos. They were contemporaries. So Gaudí, el arquitecto de Sagrada Familia, que diseñó la catedral famosa en España de Sagrada Familia. Barcelona, ¿no? Sí, en Barcelona Gaudí era contemporáneo del arquitecto de el concierto, el salón de conciertos, sí. Pues al final, bueno, Gaudí termina un poco como monopolizando todo este tema y bueno, parece que aquí en Barcelona... So she says that Gaudí winds up monopolizing it because look, here are all the things, esto no quiero decir, pero sí, aquí, Park Güell is the big attraction for what was a big park. And it was how it was decorated, Sagrada Familia. And that's one of the best pictures of Sagrada Familia because it truly, this gives you a feel of how that light really does look when you're inside. Es un apartamento aquí, Casa Batlló, sí, otra vez, catalán, a ver. And La Pedrera. So all of these things are
he monopolized this era, and it was called, this kind of style. Este estilo de arquitectura se llama modernismo. Y Gaudí y el arquitecto del Palau Nacional de Música eran modernistas, modernists, but that's the name of the movement. So when you hear modernista, it's the name of the movement of this, what they liked to call organic architecture, organic art, and organic because they liked to use lots of themes to make the interior structures look very much like trees, the rocks, beaches, the woods of the natural world. That's why it's called an organic style of architecture. Barcelona, pues como que no hubieran más arquitectos. Luis Domènech i Montaner es un arquitecto modernista catalán que, bueno, en este canal ya hemos hablado bastante sobre este estilo arquitectónico muy característico de Barcelona, que se dio principalmente a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Nació en 1850 en una familia muy acomodada de la ciudad. En cuanto a su formación, estudió primero ciencias físico-matemáticas, pero luego ya entró en la carrera de arquitectura. De su larga trayectoria se recuerda sobre todo edificios como el desaparecido Hotel Internacional y el Castel dels Tres Dragons, ambos realizados durante la Exposición Internacional de 1888, que bueno, parece ser que va a ser en este evento tan importante que la carrera de Domènech pues se va como a consolidar. Pero luego tenemos muchas casas muy reconocidas, entre ellas también la Lleó Morera, que es una casa sobre la que hemos hablado en este canal. Entrando un poco más en detalles de la vida de Domènech, encontramos que este señor al final pues no se va a limitar únicamente a la arquitectura, de hecho tiene una vida muy interesante, va a ser un hombre sumamente moderno y erudito. De hecho, escribió numerosos trabajos de carácter teórico e histórico. Fue un gran académico, pero luego encontramos también que, bueno, es muy interesante, pero este señor también participó bastante, no solo en la política de la ciudad, sino a nivel de España. De hecho, este señor pues, fue fundador de la Lliga Regionalista, que se va a convertir en una de las fuerzas políticas principales en Barcelona. Y luego también fue un impulsor del catalanismo, que bueno, para resumirlo bastante, el catalanismo fue un movimiento que empezó siendo cultural, pero luego se convirtió en un movimiento político en el cual se quería reivindicar y sobre todo pues un poco defender lo que eran las tradiciones, la lengua y la cultura catalana. Entonces él apoyó desarrollar, developing, sí, y mantener el carácter del pueblo catalán. Sí. Okay, so he was very much a big supporter of having Catalan as a separate culture, separate language, them maintaining their Catalan identity, la identidad de hecho, en 1901 llegó a ser diputado de las Cortes Españolas, aunque luego va a tener un par de desacuerdos con otros políticos y bueno, por esto pues se termina alejando de la política y vuelve más a su faceta de académico y de arquitecto. Sería justamente en esta última etapa, cuando Domènech ya tiene alrededor de unos 60 años y está pues en este momento de plenitud en su carrera, cuando construya las dos obras más reconocidas de este arquitecto, que son el Hospital de Sant Pau y el Palau de la Música. Ambas obras son verdaderamente sublimes, de hecho esperamos pronto poder hacer un video sobre el Hospital de Sant Pau, porque ya que hablamos entonces un poco de la vida de Domènech, pues vamos a hablar ahora sí del Palau de la Música. Ok, y miren ustedes lo estrecho que tenemos aquí. Wow, look how narrow this is. This is in the very, very old Gothic medieval part of the city. And it is, you have to work. Te cuesta encontrar este edificio. You have to, if you're doing a walking thing, kind of really look for this because these buildings are so close together. Es el exterior, el Palau de la claro. Música es un auditorio situado en la calle Sant Pere Mesal, en la zona de la Ribera de Barcelona. Su construcción se llevó a cabo entre 1905 y 1908. Se llevó a cabo. They carried it out. It's another thing like lograr. Sí, se llevó a cabo to carry out this work.
Y las obras se hicieron sobre un antiguo convento, el de San Francisco, que bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero casi todo se hizo sobre antiguos conventos. Entonces, originalmente era un convento. Originally, this was a convent. El auditorio fue encargado por los músicos Luis Millet y Amadeu Vives, fundadores del Orfeo Catalán, que es una sociedad coral fundada en 1891. Y la obra fue entonces encargada a nuestro arquitecto Luis Domènech i Montaner, que como vimos en los datos de su biografía, pues era como el arquitecto más adecuado, primero por su compromiso con el movimiento catalanista y segundo pues porque era una persona sumamente conocedora de la cultura catalana, que al final pues todos estos elementos se tenían que ver de alguna forma reflejados en el edificio. Y bueno, la verdad es que pues, Domènech hizo un trabajo maravilloso, ya lo dijimos antes, pero este edificio hace parte de su momento de plenitud artística. Siempre se destaca cómo logra combinar la racionalidad estructural del edificio, que ya más adelante veremos todos los recursos arquitectónicos que utiliza, pero combina todos estos elementos con la decoración y los ornamentos propios del modernismo, que es muy curioso en realidad porque la mayoría de materiales que se utilizaron aquí son materiales que podríamos considerar como pobres, pero que logran dar como un efecto de lujo y suntuosidad único. Aún así, teniendo en cuenta todos estos detalles... When she talks about materiales pobres, materials being poor, what we might consider another way really to express that, because Gaudí does this as well. It was more like the idea of recycling rather than poor materials. So what she means is, you know, everything won't be marble, maybe, which is considered a, you know, luxurious material, an expensive material, but there might be pottery pieces used, you know, or sea glass type pieces that are inserted to create the designs. So the idea with modernismo was to create things that looked like real nature, Mother Nature created things in the outdoors, but also to use materials that were essentially recyclable, things that have been used before, tiles that have been used before, sea glass that have been used before, things like El that. Palau tiene básicamente dos problemáticas y uno es que está construido en una parte de la ciudad, la zona antigua, donde las calles son bastante estrechas, por lo que no tenemos un espacio realmente para apreciar y disfrutar la fachada del edificio. Sobre todo esta parte del edificio, pues donde tenemos esto como si fuera una proa de un barco, pero que en realidad es un gran conjunto escultórico llamado La Canción Popular, donde están representados varios miembros de la sociedad catalana. Pero bueno, el caso es que esto dificulta bastante su visualización, además es imposible tomarle pues, una foto decente al edificio. Entonces tiene este problema y otro problema que tiene es que yo creo que en realidad muchas personas a veces pasan por esta calle, sobre todo por la de allá, que lo recibe pues una fachada como más tosca de ladrillo, y yo creo que realmente la gente no se alcanza a imaginar la verdadera joya arquitectónica que encontramos en su interior. Esto parece como una especie de catedral gótica catalana, donde lo más bonito está entonces en el interior del edificio. Entonces, vamos a dar aquí algunos highlights sobre el edificio y vamos a empezar entonces hablando de estos recursos arquitectónicos que utilizó Domènech, ya que ideó una innovadora estructura de hierro que por un lado soporta todo el peso de la construcción. Okay, so we're talking about using iron, you know, an iron skeletal thing to support everything. Y por otro lado, más importante, permite que el interior pues, sea un espacio totalmente diáfano, libre. De hecho, la sala de conciertos tiene a ambos lados unas vidrieras que van casi del suelo al techo, las cuales... So the windows do go, it's the amount of light that you get in here that is quite remarkable. So they wanted to have a strong iron skeletal structure to hold everything up, but they wanted to have a lot of window light. Están totalmente decoradas, son muy coloridas, pero que permiten justamente que el interior del edificio pues, esté totalmente iluminado con luz natural. Pero si estamos ya en el tema de las vidrieras, yo creo que sin lugar a dudas el elemento que más llama la atención es esta gran claraboya que representa un sol en forma de esfera invertida, que tiene además una gama de colores que van desde los tonos dorados del centro, pero luego las vidrieras despliegan una gama de azules, verdes, rosados.
y que finaliza con una serie de rostros femeninos que, bueno, personalmente yo creo que es lo más bonito del Palau. Yo nunca había visto nada así en mi vida, así que, bueno, mis felicitaciones al arquitecto, no es un arquitecto, al vidriero que se llama Anthony Rigal y Blanche, porque, bueno, hizo un trabajo maravilloso. Luego tenemos el escenario, que es otro de los grandes atractivos, no tan atractivo como la claraboya. Aquí tenemos un par de conjuntos escultóricos muy interesantes, alegorías de la música clásica a compositores, e incluso de un costado emerge una gran cabalgata de las valquirias. Valkyrias, the Valkyries. But when you think about this end of the 1800s, beginning of the 1900s, this was specifically built because choral groups were huge national national identity, a national art form. Choral groups were a national art form for the Catalan people. And so formal classical singing was a big deal. And that is why they wanted this building to highlight their various choral groups from many parts of Barcelona. Parece que uno de los fundadores del Orfeo, Millet, era pues un gran admirador de Wagner, que bueno, hay incluso personas que dicen que todo el Palau es como un gran homenaje a este compositor y a la simbología alemana. Pero bueno, siendo sinceros, el Palau está lleno de elementos, de detalles. Bueno, también tenemos que reconocer que hay un par de cosas que parecen un poco exageradas, pero bueno, no vamos a alcanzar a abarcar todos los elementos porque sería un video larguísimo. Y sobre todo porque queremos invitarlos a que vengan y conozcan el Palau, y ni siquiera que vengan pues una visita guiada, no, que vengan a un concierto de música, que vengan a escuchar las piezas de Wagner, Beethoven, Tchaikovsky, en todo caso que disfruten esta obra magnífica con sus propios ojos. El Palau de la Música es básicamente una obra de arte total, tiene los elementos estructurales, los ornamentales, la música. Es una síntesis de todas las artes al servicio de la forma arquitectónica, por lo tanto, pues vale la pena de que vean esto con sus propios ojos. Vamos entonces a la parte final del video donde ya explicamos por fin todas estas imágenes tan curiosas que nos quedaron de la Segunda Guerra Mundial. Okay, and I'm going to stop it there because she's going to get into the historical stuff pretty soon. So I will give you the link. Les voy a dar el enlace, el link, para que puedan ver la segunda parte, y va a hablar de una visita de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante. Himmler, el señor Himmler vino. Pero también tenía interés en la región de Cataluña. Himmler had an interest in Catalunya, not necessarily for this, although I'm sure he went to see the homenaje a Wagner. The homage to Wagner, I'm sure, was a big, like a magnet for him too. But there is a specific place she is going to talk about. That whole thing of, remember Raiders of the Lost Ark? Yeah, that whole thing of hunting for mythical, magical things that might make you more powerful was kind of a thing. And that is what seeps into his reason for visiting Catalunya, because there's a different place he visited in Catalunya too, which is considered a possible resting place for a relic he would have been interested in. I will leave it to you to watch. Es divertido. It's kind of fun. Okay. ¿Vale? ¿Todo bien? Un video de festivales, a little video for next week on festivals that are popular. Festivales que son populares en México, ¿no? También. Okay. ¿Vale? Okay. Bueno. Excelente.